Renuncie, presidente, a su inmunidad. Renuncie a su inmunidad. Renuncie a la prerrogativa que le da el artículo 117 de la Constitución y que la Fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar sobre usted, pero no solamente eso, sino que si la Fiscalía llega a la conclusión de que por lo menos usted sabía lo que estaba pasando, la Fiscalía lo puede acusar. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en las próximas horas? Y esto nos lleva directamente a la pregunta de cuál es la gran interrogante que tenemos al frente. Y la interrogante es muy simple. ¿Tiene o no tiene responsabilidad el presidente en los hechos de corrupción que, según las evidencias que van apareciendo día a día, envuelven a personas cercanísimas de su entorno, comenzando por el señor Bruno Pacheco, a quien él puso como secretario general de la Presidencia de la República, y que desde ese cargo, según las evidencias que está recogiendo el Ministerio Público, montó lo de siempre, lo de toda la vida, lo que nos dijeron que iba a cambiar, es decir, un sistema perverso de tráfico de influencias, de pago de favores, de contrataciones de personas no en función de sus virtudes, sino de sus aportes, ya sean en la campaña o ahora, porque también los puestos pueden estar en negociación, pero lo más grave de todo, la articulación con redes de corrupción preexistentes en el Perú, las que han funcionado siempre, porque cambian los gobiernos y esta gente opera para esos gobiernos, que están de paso y ya sabemos para qué. Lo que tiene que aclarar el presidente es si era parte de esto. Lo que tiene que aclarar el presidente es si él sabía lo que estaba ocurriendo. Y quien tiene que determinar la responsabilidad o no del presidente en estos hechos y las consecuencias que esta información pueda tener, no son pues, presidente, los ronderos. Los ronderos son una organización, una institución en el Perú, que tienen un lugar que les ha costado ganarse dentro de la legislación. En el sistema de justicia del Perú, los ronderos tienen un papel fundamental, pero que no tiene nada que ver con el control de la función gubernamental. No es que hay que poner una oficina de ronderos al lado del despacho presidencial para controlar al presidente. No, señor. Hay mecanismos que la ley establece. El Congreso de la República tiene que controlar al presidente. La Contraloría tiene que controlar al presidente. Y cuando hay evidencia de delito, el Ministerio Público. El problema es que el presidente tiene una protección, pues. Si el presidente es descubierto en hechos de corrupción, no puede ser acusado, según la legislación vigente y la actual Constitución del 93. Ayer César Acuña ha hecho una propuesta que el presidente debía hacer suya si no le tiene miedo a la verdad. Renuncie, presidente, a su inmunidad. Renuncie a su inmunidad. Renuncie a la prerrogativa que le da el artículo 117 de la Constitución y que la Fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar sobre usted, pero no solamente eso, sino que si la Fiscalía llega a la conclusión de que por lo menos usted sabía lo que estaba pasando, la Fiscalía lo puede acusar. Y acá no estamos hablando solamente de la eventualidad de una vacancia. Y no estamos hablando de que esto es una persecución de sus enemigos. Por supuesto que sus enemigos lo persiguen hace rato. ¿Por qué? No por usted. Porque hay gente que no quiere que las cosas en el Perú cambien, que todo siga igual. Que este sistema de inequidad que ha mostrado la pandemia continúe. No es la gente que no acepta el resultado de las elecciones del 6 de junio el problema que usted tiene. El problema que usted tiene, presidente Castillo, es la gente que puso las esperanzas en que usted iba a hacer las cosas diferentes, en que usted no iba a meter la mano y que usted no iba a permitir que se meta la mano. Pero su secretario general, presidente, está metido hasta acá. Hasta acá. Y usted tendría que comenzar por hacer una autocrítica y hablar públicamente. Usted no lo echó, presidente.
Renunció el señor y le agradecieron por los servicios prestados. ¿Qué servicios prestó a la nación? Aparte de hacernos perder tiempo con la cantidad de errores que se han cometido en la conducción de la cosa pública desde Palacio de Gobierno. El país tiene problemas urgentes que enfrentar, porque una vez más no solo tenemos la pandemia y la crisis económica que ha generado y la necesidad de enfrentar con éxito, como se está haciendo, la lucha contra la pandemia, sino reactivar la economía, sino que además tenemos una oportunidad histórica. El precio de los minerales está disparado en el mundo. Es nuestro momento. Es la hora en la que deberíamos estar trayendo inversionistas de todos lados y promoviendo, como reclamó ayer Roque Benavides, que se le permita a los inversionistas peruanos fajarse y meter todo su dinero en sacar ese mineral. Pero simultáneamente hay que cumplirle pues a las comunidades y dejar de palabrearlos. Y no permitir que el Estado se siga poniendo de perfil. Al Estado peruano le interesa como política de Estado sacar el mineral. No es que vamos a ver que se entiendan las comunidades con la minera. No, señor. El Estado peruano quiere sacar ese mineral. Porque lo necesitamos para construir este país. Y para eso hay que traer inversión y hay que convencer a las comunidades de que es posible hacerlo, favoreciendo a las comunidades de una manera extraordinaria, no solamente cambiándoles la vida, dándoles salud, educación, agua, vivienda de calidad, acceso a la conectividad, sino además dándole futuro, invirtiendo el dinero en aquello de lo que van a vivir cuando ya no haya minería. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy en el Perú. Hoy deberíamos estar discutiendo cuándo empieza a adaptarse el puerto de Melchorita para que el gas no se vaya a Japón, sino a 4 puertos peruanos, como propone Pedro Gamio Aita. O deberíamos estar hablando cuándo empieza a extenderse el gasoducto de Ica hasta Arequipa para que los arequipeños tengan gas natural barato. Y lo más urgente en relación al gas, ¿cuándo vamos a tender el tubo desde Quepachato hasta Cusco para que la región que nos está produciendo el gas que se va para el Japón sea usado por los propios cusqueños para tener acceso a un combustible a precios razonables y no a las barbaridades que están pagando hoy? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Tenemos que salir de este entrampamiento urgente y la primera responsabilidad la tiene el presidente. Y yo quiero llamar la atención también porque me parece que en las reuniones que ha habido ayer del presidente, que son importantes, que tienen que hacerse, en las que han debido estar todos, es decir, César Acuña ha dicho dos cosas sobre las que yo quiero llamar la atención. Una de estas es de que el presidente tiene que renunciar a cualquier tipo de protección y dejarnos de vainas. Y si el presidente es encontrado así 1 centímetro de responsabilidad, no puede seguir en Palacio de Gobierno. Y ni siquiera hay que esperar una vacancia presidencial. Porque la misma gente que lo puso tendría que ir a la Plaza de Armas a sacarlo al presidente, porque habría traicionado si esto se prueba que es cierto. No estoy hablando ni siquiera que esté comprometido, recibió dinero, no, si sabía lo que estaba pasando y no hizo nada por evitarlo. Pero en segundo lugar, hay que darle al país gobernabilidad. Y para eso, para que el país tenga gobernabilidad, esta discusión sobre el tema de la Asamblea Constituyente, porque es cierto, no podemos seguir viviendo con vacancia, ya pasará esta, vendrá, no se puede vivir así. Un país no puede, en términos políticos, avanzar con esa espada de Damocles permanente sobre la cabeza del presidente de la República. Pero por el otro lado, y habiendo resuelto esta crisis moral, por así decirlo, y clarificar que el presidente tiene o no responsabilidad, si tiene para afuera y sin asco, y sin miedo, porque esa historia de que si es constitucional, por favor, si se descubre que un presidente de la República tiene 1 centímetro de responsabilidad en actos de corrupción, hay que echarlo del Palacio de Gobierno. Eso no deberíamos estar ni discutiéndolo, y me vale madre si lo dice o no la Constitución. Lo dice el respeto por nosotros mismos. Pero el otro tema es el de la Asamblea Constituyente. Obviamente que en el Perú hay que producir modificaciones a la Constitución prácticamente en todos los capítulos.
porque es una constitución imperfecta, es un mamarracho llena de errores, pero es nuestra constitución y nos hemos comprometido todos a reconocerla y a cumplirla. Pero hay que cambiarla y hay que cambiarla con orden, con responsabilidad, haciendo las cosas bien, logrando un texto constitucional que nos represente a todos los peruanos y no a una parte de ellos. Una constitución, una vez más, que no sea concebida como una ideología imponiéndose sobre la de los otros. No, señor. Necesitamos una constitución que represente a todos y que permita que en el Perú hoy día hay un gobierno de izquierda y mañana pueda haber un gobierno liberal y de derecha, sin cambiar la constitución. No es tan difícil. Eso es una constitución y no otra cosa. O sea, lo que reúne a un país diverso en sus objetivos comunes y en las maneras de enfrentar su destino e incluso el manejo de sus diferencias. En fin, yo espero que las próximas horas se definan las cosas y se definan rápida y claramente, porque sinceramente la gente no puede seguir esperando. No pueden seguir esperando las ollas comunes, no puede seguir esperando la gente en Amazonas, no puede seguir esperando la necesidad de reactivación económica, no podemos seguir con los precios del combustible y sobre todo el gas a esos niveles. Y hay cosas que se pueden hacer para empezar a cambiar las cosas. Pero para eso necesitamos consensos y ponernos todos juntos a trabajar. En fin, vamos a estar atentos, porque una vez más, no lo voy a decir hoy, lo voy a decir el lunes, completo. Pero una vez más acá, por si acaso, no nos casamos con nadie. Y lo hemos dicho durante años, en la lucha contra la corrupción, no nos detenemos ante nadie. Y la expresión que nos identifica no es solamente que somos la voz de los que no tienen voz, porque lo somos, sino que además acá peleamos contra la corrupción, caiga quien caiga. Y ese mensaje tiene que ser recibido por todos los que tengan que recibirlo.